Amados hermanos que nos escuchan a través de la internet, esta es la casa de restauración y vida en Cristo. Con nuestro amado pastor Neftalí Soto está en esta mañana, que nos va a estar trayendo la poderosa palabra del Señor a cada uno de ustedes que nos escucha y nos ve, y a la casa de restauración y vida en Cristo que nos dice ¡amén! Y con este mismo gozo y alegría recibimos a nuestro amado pastor con la palabra en esta mañana. Amén. Dios les bendiga a todos. Para que se acerquen gozoso. Estamos aquí para gozar y para recibir la dulce palabra de Dios. Estamos viendo los grandes milagros y prodigios que Dios está haciendo en nuestra iglesia y en cada hermano, testificando de la grandeza del poder del Señor, cumpliéndose la palabra, la profecía de que el Señor dijo que cosas grandes Él iba a hacer en medio de su pueblo. Y casa de restauración y vida en Cristo está cumpliendo con este compromiso que Dios ha puesto en nuestras mentes. Gracias a Él, Dios está haciendo cosas grandes. Dios nos está libertando de situaciones difíciles para nuestras vidas. Dios está sanando a personas que tienen piedra en los riñones. Dios está libertando a personas que están oprimidas por el enemigo. Dios está deshaciendo las obras del diablo, porque Él dijo que Él vino para deshacer las obras del diablo. Y tú, amigo que me estás escuchando, si estás pasando por alguna crisis, alguna situación, alguna enfermedad, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas con tus hijos, problemas con tus vecinos, problemas en el trabajo, créeme que hay una alternativa para ti. Cristo es la solución, porque todavía no se ha cortado el brazo de Jehová para libertar, para sanar, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Ya no es tiempo de que esté caminando cabizbajo, ya no es tiempo de que esté llorando todo el tiempo, porque Dios ha convertido mi lamento en baile, me ha ceñido de alegría. Por eso en esta preciosa mañana vamos a predicar la poderosa palabra de Dios, porque el Señor dijo, porque cuando nosotros estemos estudiando de la misma, dijo, y ellas dan testimonio de mí, y como ellas dan testimonio de mí, nosotros estamos dando testimonio de Cristo por las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros y que está haciendo y que va a seguir haciendo, porque el Dios que nosotros le servimos está vivo. Y la Biblia misma dice que todo lo que respira alaba a Jehová. Y si mi Dios está vivo, quiere decir que todavía yo alabo a Jehová. Por eso, diablo, Señor, te reprenda. Tiene que entender que nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero, y que es tiempo ya de que estemos ya levantándonos de las pruebas, de las situaciones, y hablando de la grandeza del Señor, dejando la tristeza a un lado, las lágrimas a un lado, y confiando en el poder de Dios, confiando en aquellas palabras que Él dijo, y aquí que yo no los dejaré huérfanos, y aquí que yo estaré todos los días hasta el fin de los siglos, y he aquí que yo supliré todas vuestras necesidades, y he aquí, gloria a Dios para siempre, que no habrá nadie que no le faltará nada. Oh, gloria a Dios, tenemos que aprender y a confiar en el poder de Dios, y por eso tenemos la poderosa palabra de Dios en nuestras manos, y cada hermano la vamos a levantar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a decir esta palabra. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Y estoy a punto de recibir. Estoy a punto de recibir La siempre viva palabra de Dios. la siempre viva palabra de Dios. Y soy todo lo que dice que soy. Y soy todo lo que dice que Y soy. tengo todo lo que dice que tengo. Y tengo todo lo que dice que Y tengo. puedo hacer Y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. todo lo que dice que puedo hacer. Mire, y confieso que mi mente está alerta, Confieso que mi mente está alerta. pero mi corazón está receptivo. Mi corazón está receptivo. Pero te digo una cosa, nunca más seré Y igual. nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Me pueden sentar? Aleluya. ¿Dónde está el pastor? Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Vamos a seguir confiando en el Señor. Tenemos que seguir confiando en su promesa. Y más para ese tiempo que estamos viviendo. El diablo sabe que el tiempo que le queda es corto, dice la palabra de Dios.
El mismo Jesús le dijo a los discípulos: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo lo vi, porque él lo vio cuando él fue arrojado a la tierra. Pero él le dijo: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y yo le he orado al Padre para que no le falte nada. Sabemos que el enemigo existe, que el mal existe. Pero sabemos también que el Dios que nosotros le servimos también existe, también es real, también es poderoso. Y dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad sobre todas las huestes del enemigo. Y la palabra de Dios dice que nosotros hemos vencido a través de la sangre del Cordero, dice el libro de Apocalipsis. Y estamos estudiando la palabra del Señor, de que nosotros podemos mirar atrás, sí, pero es para ver de a dónde Dios nos sacó. Es para ver también, porque a veces se nos olvida la grandeza del Señor que Dios ha hecho para con nosotros. Nos viene un problemita y en ese momento se nos olvida cuando Dios me sacó del alcohol. Nos viene un problemita y en ese momento se me olvida cuando Dios me sacó de la droga. Nos vemos en un problemita y se nos olvida lo que antes nosotros no teníamos y lo que ahora podemos tener. Y podemos decir cuán grande es Dios, que lo que yo no me merecía, Dios me ha dado aún más allá de lo que yo no me merecía. Pensaba en una casita pequeña, Dios me dio una casa grande. Pensaba en un carrito viejito, Dios me dio un carro nuevo. Pensaba en situaciones y Dios me ha dado más allá de lo que mi mente pensaba. Porque dice la palabra que cuando Dios da en abundancia. Y hoy le voy a leer de la parte de la historia del libro de David, la cual se encuentra en 1 Samuel 17, del 33 al 36. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Gloria a Dios. Esta es una historia bien conocida. Se encuentra en Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 17, del 33 al 36. Ahí les voy a hablar de la historia de un joven que se llamaba David. Un joven que era conforme al corazón de Dios. Escuchen bien, conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que andar conforme al corazón de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que andar en el Espíritu. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que andar, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y David era un hombre, un muchachito conforme al corazón de Dios. Aleluya. Y este joven poco a poco, en algún momento dado, fue creciendo. Y la gracia de Dios era sobre él. Y era bien obediente a su padre. Su padre se llamaba Elí. Ellos cuidaban ovejas, dice la palabra. Y mientras que sus hermanos ya más grandecitos, pues cuando estos jóvenes crecían, ya a cierta edad, ya estaban en la guerra. Porque Israel estaba en guerra. Pero Samuel no estaba en la guerra porque apenas era un chamaquito. Y los más pequeños pues se dedicaban a cuidar las ovejas del rebaño de su padre, llamado Elí. Siempre Samuel estaba por los montes. Siempre estaba por allá por las piedras. No las piedras de acá donde nosotros vivimos. Por los montes, por los peñascos. Pero por allá habían también quebradas. Habían manantiales. Por eso ustedes ven que muchos de los salmos que él escribe, él habla mucho de la naturaleza, de las ovejas. Porque eso le sirvió a él de inspiración cuando llegó el momento dado. Por eso se le conoce como el dulce cantor de Israel. A él se le conoce como el dulce cantor de Israel. Y yo te digo también cómo a ti te conoce. A nosotros nos podrán diferentes nombres, diferentes apodos. Pero lo importante es cómo me conoce Dios. Cómo me mira Dios. Bendito sea el Señor. ¿De qué manera Dios me mira? ¿Cómo yo tengo que agradarle a Él? ¿Acaso Dios está contento conmigo? Porque se supone que yo tengo que estar contento con Él. Y nos dice en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33 al 36. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y ellos son hombres de guerra desde su juventud.
David le respondió a Saúl: tu siervo. Aquí David está recordando quién es David y cómo Dios lo había librado, aún siendo niño. Porque la guerra no estaba allí nada más donde estaban los hermanos de David y donde estaba este gigante llamado Goliat. Ya David estaba en guerra desde que empezó a cuidar las ovejas por allá por los montes, porque esos sitios eran peligrosos. Había osos, había leones, habían de toda clase de animales salvajes. Así que ya David desde pequeño ya estaba en guerra. Y entonces David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Pero cuando venía un león y cuando venía un oso, tomaba a algunos de los corderos de mi manada. El 35, salía yo tras él, no se iba a huir, y yo lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, aparte de que le quitaba la oveja al cordero. Y si el león y el oso se levantaban contra él, ahorita vamos a hablar de lo del león y el oso. Dice la palabra: yo le echaba mano. ¿Por dónde? Por la quijada. ¿Y quién lo hería? David lo hería. No tan solamente David lo hería, sino que lo mataba. Hermano, escuchen bien esa palabra. El 36, grábese bien este texto: fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque no, en otras palabras, no ha provocado a ustedes con esas malas palabras que le está diciendo, sino que ha provocado ¿a quién? Al ejército de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? El ejército de Dios, hermano. Ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Y Saúl, en otras palabras, le puso ropa. Vistió a David con sus ropas. Saúl era un hombre muy alto. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó con toda su coraza. El 39. Y ciñó a David, o sea, lo vistió completamente, y le dio su espada sobre su vestido. Y dice que David trató de caminar, de probar con aquella vestidura que le había dado su rey, pero nunca había hecho esto él antes, ni lo había practicado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo he practicado. Y David echó de sí todas aquellas cosas, o sea, se las quitó. Y el 40 dice: tomó su callado. Esa era la herramienta con que él sabía pelear. Esa era la que Dios le había entregado en sus manos. Y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril que tenían siempre en su cintura, y el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue ¿a dónde? A correr. Y se fue frente, en otras palabras, corrió hacia el filisteo. Esos son los valientes de Dios. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero, también tenía escudero este filisteo, y su escudero delante de él, el 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo por poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿acaso yo soy perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo ¿a quién? Wow. Y maldijo a David por sus dioses. No maldijo nada más a David, sino que maldijo también a Dios, el que nosotros le servimos. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, te voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. A las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Y qué pasó después?
Dijo el filisteo a David: soy un perro. Escuchen bien esas palabras. El 44. Dijo luego el filisteo: voy a dar tu carne a las aves y las bestias del campo. El 45. Entonces dijo David al filisteo: léalo, que está allá. Entonces dijo David al filisteo, el 45. Entonces dijo David al filisteo, miren bien esto, ustedes lo saben. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti. ¿En quién? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, en quien tú has provocado. ¿Y qué dice después? Jehová te entregará hoy en mis manos. Jehová te entregará hoy en mis manos. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra, ¿qué va a pasar? Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dios bendiga su santa palabra del Señor. Aleluya. Nos dice la poderosa palabra de Dios una historia bien conocida. La historia de David y la historia de Goliat, que nos enseñan hasta en la escuela. El pueblo de Israel estaba en guerra y hasta el día de hoy todavía está en guerra. Y dice que David, mientras cuidaba las ovejas allá en Belén, en el campo, estaban sus hermanos juntamente con el rey Saúl. Un escuadrón, para aquel entonces había un escuadrón a la derecha y otro a la izquierda. Abajo había un valle y salían de aquí, peleaban, y salían del otro lado y peleaban, y en el valle se enfrentaban. Pero ¿qué pasó? Que David, el pueblo de Israel y con Saúl todavía no había podido pelear. Dice que estuvieron 40 días porque cada vez que ellos salían a pelear salía un gigante, que aquello era terrible, que se pasaba por encima de todos los demás. Y dice que los desafiaba, y el pueblo de Israel, de la misma forma en que bajaba asustado, así mismo volvían y subían y se escondían. Hasta tal punto que se escondían en las peñas. Y aquel hombre, como era grandísimo, con voz de trueno, cada vez que hablaba retumbaba, donde estaban todos los hijos de Israel. Y dentro de ellos estaba el rey Saúl, que también era grande, pero jamás se podía comparar con la estatura que tenía Goliat. Y dice que también tenía su escudero. Y lo malo de este hombre no tan solamente que venía y desafiaba al pueblo de Israel, sino que también hablaba malo, era malcriado. Y hablaba en contra del Dios que le servía a ellos. Y todo el tiempo lo estaban amenazando, hermano, y esto molestaba. Pero se llegó un momento dado en que Elí, el padre de David, vio que se tardaba tanto tiempo en no ver sus hijos. Y nos dice la palabra que estaba pensativo. Y mandó a llamar a David, que cuidaba las ovejas. Y le dice: David, yo te voy a dar comida para tus hermanos. Y también quiero que le lleve algo que está al frente de los escuadrones de Israel. Y quiero saber cómo están tus hermanos. Y dice la palabra que David dejó su criado y salió en busca de sus hermanos. Tuvo que caminar bastante en el camino. Y cuando llegó David no sabía nada del gigante. David no sabía nada de Goliat. David iba con la encomienda con la cual Dios, su padre Elí, le había puesto. Y cuando llegó David a llevarle la comida, los alimentos, y quería saber cómo estaban sus hermanos, porque luego después tenía que decirle a su padre cómo ellos estaban. Nos dice la palabra del Señor que mientras él estaba repartiendo, escucha una voz en medio de la multitud al otro lado que retumbaba. Una voz bien extraña que David no había escuchado. Tenemos que tener cuidado con las voces que nosotros escuchamos. Cuando es de Dios, las cosas se entienden. Pero cuando la voz no nos es conocida, sabemos que viene esa voz de un extraño. Y aquella voz para David no era familiar. Y aquella voz bien fuerte. Y él oía cuando aquel hombre retumbaba, caminaba, hablaba. Y de momento él empieza a preguntarle a sus hermanos:
Y le vinieron y le dijeron, mira, el que mate es un gigante que nos está desafiando todos los días, pero el que mate a ese gigante lo van a vestir, va a estar cerca del rey y también le van a dar su hija, la hija del rey, para que se case con ella. Pero a David no le importó nada de estos presentes. Nos dice la palabra, mira lo que más le molestó a David, para que vean dónde están nuestros peores enemigos. Jesús en una cierta ocasión dijo, nuestros peores enemigos están en tu casa. Él fue bastante claro. Los primeros que no creyeron en los milagros de Jesús fueron sus hermanos. Estos vinieron a creer tarde. Los que sabían de la palabra empezaron a desecharlo. En Galilea por poco lo tiran por un barranco. Nadie quería creer. Todas aquellas personas que se suponen que creyeran. Nadie. Y nos dice la palabra del Señor que estando David en ese momento que está compartiendo, de momento llega el hermano mayor. Pues uno de los hermanos es familia, uno espera recibir una buena noticia. Y aquel hombre, dirigido por el mismo diablo, y para quitarle el ánimo que tenía David, y para desanimarlo, ese fue el primer enemigo que el diablo utilizó. Y dice la palabra que viene el hermano mayor y le dice, ¿a qué tú has venido para acá? ¿Tú has venido para acá a qué? A después llevarle a mi padre que nosotros estamos haciendo aquello o lo otro. En otras palabras, tú eres un chota, le estaba diciendo. Y le dijo otras cuantas palabras más. David no se puso a discutir con los hermanos, porque eso es lo que quiere el diablo, hermano. Por eso hoy en día hay tantos problemas. El enemigo viene y trata de sacarte de tu sitio, de tu casilla, como dicen por ahí, para que tú te pongas a nivel de los demás. Y cuando tú vienes a ver, te ha quitado el gozo, te ha quitado la alegría, te ha quitado hasta el deseo de ir a la iglesia. ¿Qué no te ha quitado, hermano? Porque se llegó el momento dado en que tú le empiezas a contestar de esa misma persona a la persona, o peor todavía. Porque no creas, somos humanos. Pero todavía estamos dentro de un cuerpo que es de carne y hueso. Y que la Biblia dice que Dios nos creó del polvo de la tierra. Por eso que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué dijo el Señor airado, pero no pequé? Porque sabía que hay momentos que nos pueden venir momentos de ira, de coraje. Pero después te dice, pero no pequé. O sea, te está diciendo que te aguante, que te controle. Por eso Dios nos ha dado dominio propio. Por eso el Espíritu Santo está dentro de nuestra vida. Y tiene que haber una diferencia entre ese que no le sirve a Dios o esa que no le sirve a Dios, a yo que le sirvo a Dios. No puedo contestar de la misma manera, no puedo dirigir de la misma manera. Por eso alguien le preguntó al Señor, y si te hieren una mejilla, ¿tienes que poner la otra? El Señor le dijo, va a tener que poner la otra. Pero hay que ser sabio, no hay que... Él le quiso decir que tiene que evitar problemas. Y si vas por un sitio, desvíate por el otro. El cristiano tiene que buscar toda la forma posible de evitar problemas con su familia, en discusiones o en la forma de hablar, lo que sea, porque eso es lo que está buscando el enemigo. Por eso David, el primer enemigo que enfrentó fue a su hermano mayor. Y le estaba diciendo que había venido allí, en otras palabras, para hacer chota, para ir donde el papá, para averiguar lo que ellos estaban haciendo. Y David le dijo, mira, en otras palabras, yo no voy a discutir contigo con este asunto, pero yo no he venido a esto. Y dice que lo dejó de mano. Y David fue a donde tenía que ir, al grano. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pregunta David. Y fue donde el rey Saúl. Y sabe, el rey Saúl también estaba turbado. Por eso cuando la gente está turbada, nosotros que tenemos la presencia de Dios, que tenemos a Dios en nuestra vida, no podemos ir a que esa persona se turbe más. Dios nos ha llamado a llevar palabras de consolación, a ser pacificadores cuando dos están en pleito, en enemigo. Dice la palabra que David se la acercó a Saúl. ¿Qué te pasa, Saúl? ¿Te estás preocupando por ese manganzón que está ahí? Porque lo vio temblando. Pues te voy a decir una cosa, Saúl, coge ánimo en este momento. Esas son las personas que Dios necesita, que tú debes de tener a tu lado. Esas son las personas que tú necesitas, las personas que tú debes de escuchar. No aquellas que se ponen a nivel de los demás. Dile esto otro, o haz esto otro. Cosas negativas, no. Tú necesitas personas positivas que verdaderamente amen a Dios, que tú puedas recibir un buen consejo, una buena señal. Y esas son las que a veces no queremos escuchar, porque en esa persona está la palabra de Dios y esa persona te va a hablar de acuerdo a la palabra.
Y ese consejo no lo queremos escuchar. Queremos escuchar a alguien que esté a favor más o menos de lo que yo estoy pensando o la idea de lo que yo pienso realizar. No, esa no es la voz de Dios. Y dice David que animó a Saúl. Y Saúl cogió un poco de fuerza. Y empieza Saúl a decirle, está bien, no puedo evitarlo, sé que tú eres un muchacho, pero tiene que estar decidido a ir. Y ahora hasta el momento, 40 días, y nadie aquí se ha atrevido a hacerle frente a este gigante. Así que entonces, como tú quieres ir, pues yo te voy a ayudar un poquito. Y se quitó la ropa, se sintió, la espada que tenía era bastante grande. Todo lo que le dio David no estaba acostumbrado a utilizarlo. Por eso las cosas del mundo, como yo no estoy acostumbrado a ellas, no me hace falta. No sé por qué no estoy acostumbrado a ella. Y cuando ya usted empieza a buscar de Dios, las cosas en usted, la vida suya cambia. Su rostro cambia, su forma de ser cambia, su hablar cambia. Por eso la gente empieza a mirarnos diferente. Por eso la gente empieza a decir, pero ya tú no eres el mismo de antes. Pues claro que no soy el mismo de antes. Si tengo a Cristo en mi vida, hubo un cambio, como dice la Biblia, desde que conocí a Cristo en mi vida. Y nos dice la palabra para ir avanzando, que dice David que David cogió todo aquello que tenía encima, se lo quitó. Y entonces fue y buscó la armadura con la cual él se enfrentaba cuando él estaba en los montes, cuando él estaba allá en los vallados, en los terrenos rocosos. Y dice la Biblia que cogió ¿qué cogió? El bastón, la vara, que él siempre andaba con ella como pastor de ovejas. También cogió la onda donde él siempre guardaba sus piedritas, el bultito que siempre tenía la cintura, aquí era donde guardaba las piedras extras, porque siempre guardaba piedras extras, como si fuera un arma, ¿verdad? Siempre andaba con una baqueta extra, en otras palabras, verán piedras, pero preparadas. Y dice la palabra que se armó, pero con la herramienta con que él estaba acostumbrado a ¿qué? A pelear. Se armó con esa armadura. Y dice la palabra del Señor que David confiando. Algo lindo de todo esto es que David también le dice, ustedes están asustados, ustedes están temblando. Este hombre no tan solamente los está provocando a ustedes, porque esto fue lo más que a él le dio coraje, sino que ha provocado no tan solamente el escuadrón del pueblo de Dios de Israel, sino que ha provocado a Dios. Así que Dios en este día me va a dar la victoria. Y yo voy a coger ese gigante, ya gigante, porque el gigante también decía que le iba a hacer eso a él. Ahora David decía, eso es lo que yo voy a hacer contigo. Y David corrió abajo, bajó al llano, en las altas, bajó al llano. Y se enfrentó al gigante cara a cara, estaban a cierta distancia. Cogió 5 piedras bien lisas. Alguien dice que él cogió 5 piedras porque él tenía como 4 o 5 hermanos más que eran gigantes. Así que no tan solamente se preparó para matar a Goliat, sino también para preparar que se metiera. La lucha era contra él y Goliat. Y se preparó, se adelantó adelante y cogió estas piedras y corrió. Y mientras él se acercaba, yo me imagino a aquel gigante riéndose. El escudero no se quedaba atrás. Por eso él dice, me han mandado en otras palabras un perro para pelear conmigo. Ya yo sé lo que voy a hacer contigo. Fíjate, el enemigo trata de meternos miedo cuando estamos en los caminos de Dios de diferentes formas. Y trató de meterle miedo primero a David antes de que David lo enfrentara. Te voy a matar, te voy a destruir. Quizás te llamen por la radio y te amenacen. Quizás aquel hombre te dijo esto y esto otro. Personas que están viviendo con personas que las tienen amenazadas todo el tiempo. Y hoy día de Cajato estamos escuchando, fulano mató a la esposa y se metió un tiro en la cabeza. Y otras que todavía no han dicho nada porque las tienen amenazadas porque han dicho que le van a matar a sus hijos o que van a matar a la familia. Y así vive en este mundo, un mundo lleno de miedo, un mundo lleno de cobardía. Porque a estas personas no se les pueden llamar hombres o mujeres, se les pueden llamar cobardes. Son personas que no saben lo que es el valor del ser humano. Y nos dice la palabra que David se preparó. Y no le importó que le dijera pejo, no le importó que le dijera que lo iba a hacer pedazos. Y que iba a coger la carne y se le iba a echar a las aves del cielo y a los animales del campo. David le repitió las mismas palabras. Yo te voy a decir una cosa, pero una cosa y quiero que la escuches bien, porque va a ser la última vez que vas a escuchar estas palabras.
Y así mismo usted tiene que enfrentarse a ese gigante delante de usted. Estas van a ser las últimas palabras que tú vas a escuchar. Escúchame bien, iglesia. Estas son las últimas palabras que tú vas a escuchar. Ese hombre que te está fastidiando la vida todo el tiempo, esa mujer o ese vecino o quien llame como se llame, pero tiene que respetar que tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios. Tiene que respetar en quién tú has creído. Tiene que respetar quién tú eres delante de la presencia de Dios. Y tú también tienes que aprender a valorizar quién tú eres delante de Dios. Tienes que levantar esa cabeza, tienes que levantar esa imagen y no dejarte más amedrentar por el diablo, que es el enemigo detrás de esas personas. Hay momentos que usted también tiene que poner sus derechos. Hay momentos que también usted tiene que tomar decisiones sabias. Hay momentos que también usted tiene que demostrarse. La Biblia dice que tiene que armarte de valor. Tiene que armarte de valor. Tiene que armarte de fuerza. Tiene que coger carácter. La Biblia dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de qué te ha dado. De poder y de dominio propio. Es tiempo ya de darte a respetar, pero de una persona sabia. No es tiempo de coger las maletas e irme, no, que se vaya al diablo. Pero tú te quedas donde Dios te ha puesto. Lo que tienes que hacer es amarte, como dice el himno, amarte de valor. Ponerte, si el Señor te lo está diciendo todo el tiempo en el libro de Efesios. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Ponte mi armadura, ¿qué pasa que no te la has puesto? Vestido con la armadura de Dios. Los calzados, el escudo. Y si hay escudo es porque vienen dardos, ¿qué pasa? Te están cayendo los dardos porque no coge el escudo. No coge la Biblia, no la lee. Gracias, Jesús. Dios te está armando, por eso es que los dardos están llegando directamente. Tenemos que meternos más con Dios. Una persona si va a ir al ejército tiene que pasar por un buen training. Y cuando pase el buen training, entonces que después cuando llegue el momento de guerra están preparados para cuando tienen que enfrentarse al enemigo. Y ya la Biblia nos dice a nosotros quién es nuestro enemigo. Vuestro adversario es el diablo, dice la palabra. Pero utiliza a los que están en casa. David cuando llegó allí al escuadrón, el primero que utilizó fue su hermano mayor, como le dijo ahorita. Mira lo que tú has venido. Y no sabía que David venía a salvarlos a ellos. Y del que menos ellos se imaginaban a él, de ese era del que Dios se iba a glorificar. Ese era el que Dios iba a escoger para tumbarle la cabeza a Goliat. ¿A cuántos Goliat nosotros tenemos que tumbarle la cabeza? ¿Y cuántos nos faltan? Todavía nos faltan muchos. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes celestiales que están en los aires. Pero el Señor dijo, para tener esa lucha necesita armarte, como dice el libro de Efesios, con toda la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo. Y dice que David corrió, y mientras le decía, David volvía y le repetía la palabra pero más fuerte. Pero yo también te digo, mientras tú me dices eso, que tú vienes contra mí con espada y jabalina y con lanza. Sé que estás preparado. Eres mucho más grande que yo, eres un manganzón. ¿Eres cuántas veces más grande que yo? Mire qué lindo, hermano. A David no le importó la estatura. Que una de las cosas que siempre amedrenta a uno cuando uno se va a enfrentar a alguien es lo que uno ve, la estatura, el volumen, cómo está la persona, musculosa. Y hay personas flaquitas, bajitas, han tumbado a uno que alza pesa. No importando más preparado está. Porque todo depende del corazón, la valentía. Y David sabía quién era él. David sabía la valentía que él tenía. Fíjate que le había dicho a Saúl, porque Saúl lo tuvo como de menos. Le voy a decir una cosa, Saúl, pero de otra manera más respetuoso. Este siervo que tú ves aquí, así como lo ves los flaculochos o flacos o así vistiendo de esta manera o apestosa oveja, te voy a decir una cosa, que mientras yo cuidaba las ovejas de mi padre en el campo, yo estaba en peligro y las ovejas también. Y cuando venía un león, hermano, un león, si usted busca la historia, un león es grandísimo, tiene una fuerza terrible, como que es el rey de la selva. Y él está diciendo, cuando venía un león, yo no tan solamente iba y le quitaba la oveja primero, que no es fácil. Segundo, que después el león le iba a hacer frente ¿a quién? Al que se metiera, porque se le está quitando la carne. El león se me tiraba encima y yo le empuñaba, parecía un sazón, yo le empuñaba por la quijada y con el bastón, con el otro le daba cantazo.
Y no tan solamente que le daba cantazo y el león lo dejaba y subía, porque el león no va a soltar su presa. Así que esto era de muerte a muerte. O me matas tú o te mato yo. El león no lo soltaba, pero David tampoco lo soltaba. El diablo no te va a soltar. Así que tú tampoco lo vas a soltar, porque le va a meter palo por la palabra de Dios todo el tiempo, y eso a través de la palabra del Señor. Y cada vez que te caigas, vuelve y levántate y palabra de Dios. Así es como se prueban los grandes hombres y mujeres del Señor. La Biblia dice que cuando Dios fue tentado, dice que el enemigo lo dejó por un tiempo, pero fue después a preparar otra estrategia. Dice que David lo empuñaba por la quijada y empezaban ahí a pelear fuerte, hasta tal punto que dice la palabra que David decía, y yo, ¿sabe lo que es matar un león? Y yo lo mataba. Pero no era tanto David, era su valentía, era su fuerza, y era que Dios estaba con David, y que para David Dios tenía un propósito, porque iba a ser el próximo rey de Israel. Eso era un león, y en un momento dado no era un león. Estaban cuidando sus ovejas, y de momento por allá se levantaba un oso. Un oso puede tener la fuerza de más de 7 hombres. Un oso cuando se para es mucho más grande que cualquier hombre. Y dice la palabra que cuando se levantaba el oso, que hacía lo mismo que hacía el león, venía David, le quitaba la oveja y se le tiraba también encima el oso. Y dice la Biblia que lo mataba. Así que cuando Saúl escuchó todo esto, quizás vino un poquito de duda. Digo, wow, este jovencito tiene que ser valiente. Así que ya David era un guerrero. Ya David estaba peleando en los montes. Ya David estaba cuidando sus ovejas. Y ahora le tocaba a David defender a las ovejas de Israel, al pueblo de Dios, al escuadrón de Israel. Ahora David no se estaba enfrentando a un león, a un oso. Fíjate cómo Dios va probando a uno con diferentes enemigos. Estaba su hermano y David lo echó a un lado. Cuando venía el león, cuando venía el oso, Dios le daba la victoria. Ahora David se está enfrentando a un gigante más grande, a un devorador más grande, a un enemigo más grande, a un criminal más grande, y este se llamaba Goliat. Así que David ya tenía la valentía. Ahora el enemigo era mucho más grande. Y David decía, de la misma forma en que Dios me ha librado de todo lo demás, en este día se va a ver la gloria de Dios. Y Dios me va a librar de este gigante. Porque ha desafiado al escuadrón de Dios y ha hablado en contra de mi Dios. Y dice la Biblia que cuando iba a enfrentar, empezó este hombre a decir cosas, y David lo que pensaba era en que le iba a tumbar la cabeza, en que iba a vencer, hermano, porque eso es lo que va a hacer que tú tengas la victoria. Si tú vas a orar por un enfermo y vas a ir con duda, no ores, quédate en tu casa. Si tú vas a ir a buscar trabajo y ya ves la negativa, no vayas a buscarlo. Si tú vas a salir de tu como te dije los otros días, de tu casa, pensando que el carro te va a dejar, quédate en tu casa, te va a dejar. Así que David iba con la mente positiva, pensando no en lo que él le decía, concentrado en que él le iba a tumbar la cabeza. Y David le decía mientras corría, no iba oyendo, David le tenía tantas ganas que corría, avanzaba hacia el gigante. Así tenemos que hacer nosotros, hermano. Y él decía, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Y ahí es donde está la diferencia. Nosotros como cristianos, por encima de todas las cosas, vamos en el nombre de Jesús. Frente a tus enemigos, tú tienes que decir lo mismo. Yo en el nombre de Jesús. Mire, te voy a decir más. Si en un momento dado, se levante quien se levante de tu familia, tú tienes la autoridad. Escúcheme bien, y no es una falta de respeto. Para decirle una mala palabra, mejor párate de frente y dile, Señor, necesito que me dé poder. No, el poder ya tú lo tienes, dame la fortaleza que la necesito. Y en un momento dado, si tienes que mirarte y decirle, te reprendo en el nombre de Jesús, cállate y enmudece. Pero tiene que decirlo con autoridad. Y si Dios te lo deja mudo, cállate. No debes orarle para que le suelte la lengua. Sí. Eso fue lo que tú pediste. Ahora, si pediste que el Señor, en el nombre de Jesús, que caiga muerto ahora mismo y caiga, no me llame después a mí o a decir, pues no, llámame a Loli, porque eso fue lo que tú pediste. Tú pediste que lo matara, lo mató. A mí no me llame ya para orar. ¿Ah? La Biblia dice, conforme a tu fe será.
Hermano, con esto nada más que se le quede en su mente, yo me conforme. Conforme a tu fe será hecho. Que se dijere a ese monte, quítate. Aunque tuviera tu fe como un grano de mostaza, quizás si tú te sientes en esta mañana, ya no tengo fe ninguna. Pero algo te queda de fe siempre, aunque tú digas que no tengas ninguna. Aunque sea más pequeño que un grano de arroz. Tú le dirías a ese monte, quítate y será hecho. Y si en algún momento alguno de tus enemigos, el problema, lo que sea, tú tienes que decirle, en vez de enfrentarlo de otra forma, tú tienes que decirle, es mejor que te quiten el nombre de Jesús antes que de que Dios te caiga encima. Es mejor que te quite de mi lado antes de que yo proclame el Dios a quien yo le sirvo. Y entonces vas a lamentar lo que tú has dicho, hermano. No es meterle miedo, no. Es demostrarle a esas personas que tú eres un siervo y una sierva del Señor y que nosotros estamos en esta tierra y que la Biblia dice que nosotros tenemos poder, autoridad sobre todas las huestes del enemigo. Así que no pelees más, no maldigas más, no huyas más, no huyas más. Concéntrate en la palabra de Dios. Estas cosas, muchas de ellas están pasando porque no le está creyendo a Dios. No le está creyendo a Dios. No está creyendo en su promesa. Ponlo en práctica, pero con autoridad, para que tú veas que Dios va a respaldar tu palabra. Yo en algunos momentos, como le he dicho, he tenido que hacerlo y después he dicho, Dios mío, que yo dije. Porque Dios lo ha hecho. Hay milagros que Dios los hace rápido. Créeme, porque tu necesidad es rápida. Hay milagros que se van a tardar porque es de acuerdo a tu necesidad. Pero cuando tú estás ya que el enemigo te está sacando y tú estás por decir o coger algo en tus manos, créeme que ese milagro Dios tiene que hacerlo rápido. Porque si no lo va a hacer, la carne es la que lo va a hacer. Así que aprende a confiar en las promesas del Señor, en su palabra. Y dice la Biblia que David estuvo la victoria, tiró con la onda, le tumbó, le dio en la cabeza, lo achocó porque no estaba muerto. Y como no estaba muerto, él dijo, tengo que aprovechar antes que se levante este gigante, porque si le doy chance, él me va a matar a mí. Así mismo, cada oportunidad que Dios te da, tiene que aprovecharla. Está en la casa de Dios, tiene que disfrutar cada puerta que Dios te abra. Y David cogió con la misma espada, le retumbó la cabeza y empezó todo el pueblo de Israel. ¡Wow! Tenemos un hombre valiente. Pero mientras tanto no decían lo mismo. Y después más tarde, mira cómo Dios siguió trabajando con David, que eso es en otros mensajes, en otra película. No le puedo decir nada.